la clase anterior nosotros estuvimos hablando de Chile en el mundo entre guerras, ¿cierto? Hablamos de la crisis del liberalismo, el régimen presidencial, hablamos de la Constitución del 25 y el fin del parlamentarismo, ¿cierto? ¿Cierto? Is. Sí, profe, bien. Ya, entonces hoy día nos toca la segunda parte, que también habla sobre este periodo de Chile entre guerras y que tiene relación con el rol que toma el Estado después de la Constitución del 25. Acuérdense que la Constitución de 1925 consagra un Estado presidencial y un Estado que consagra un rol social del Estado, cosa que en el parlamentarismo no existía. Nosotros decíamos que una de las grandes falencias del Estado de la República parlamentaria era la indiferencia ante la cuestión social, ¿cierto? Ante las problemáticas sociales. Ahora, la Constitución del 25 que se promulga en el gobierno de Alessandri viene a dar un nuevo rol al Estado. Y a propósito también de esta crisis, de la crisis del liberalismo, la crisis de 1929, este rol social del Estado toma más fuerza. Ahora lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existe una crisis del modelo de desarrollo hacia afuera, es decir, de este modelo que exporta cosas, ¿cierto? Los antecedentes que tenemos son que nuestra economía, la economía chilena, estaba centrada en la producción de un solo recurso, en la exportación de únicamente un recurso. ¿Cuál era? ¿Qué recurso natural? Como, no sé, me suena. El sali... El salitre. El salitre, muy bien. El salitre era el sueldo de Chile hasta la década del 30, ¿vale? Nosotros no exportábamos, o sea, las grandes cantidades o el gran eh, la gran producción que teníamos de bienes, de recursos naturales, se basaba en el salitre, en la exportación, la explotación y la exportación del salitre. Lo que nos generaba sobre todo dependencia de los bienes de capital y por supuesto de créditos externos. Nosotros teníamos que pedirle plata a otros países, ¿cierto?, para poder sustentar la economía. Y los recursos del salitre siempre iban a, no sé, pues a mejorar las calles, las ciudades, ¿cierto? En esta época se empiezan a crear estos grandes palacios, pero las platas del salitre no iban a la gente, a los problemas reales de las personas, ¿vale? Y ahora esto tiene gran repercusión con la Gran Depresión. 1929 se produce, ¿cierto?, la Gran Depresión, la gran crisis, y esta repercute en Chile. ¿Por qué? Porque empieza en Estados Unidos, ¿cierto? Y Estados Unidos era el único gran comprador que teníamos de salitre. Recuerden que ya por la Primera Guerra Mundial nosotros ya habíamos bajado la producción de salitre porque en Europa se produjo, ¿cierto? En Alemania se empieza a producir el salitre sintético, que era mucho más barato y más fácil de producir. Entonces nuestra producción y nuestra exportación de salitre se llevaba única y exclusivamente en grandes cantidades a Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos entra en crisis en 1929, nos quedamos sin mercado, nos quedamos sin clientes. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Sí. Ya, genial. Vayan diciendo si se entiende, porque si no tenemos que ir... llegó la Gabriela. Ya, entonces, cuando llega, ¿cierto?, la Gran Depresión a Estados Unidos, la crisis del 29 nos afecta directamente porque Estados Unidos era nuestro único comprador de salitre. Por lo tanto, la producción del salitre llega a su fin. No es rentable, pues si nadie nos va a comprar salitre, ¿para qué vamos a explotar más salitre? Lo que produce el fin del el ciclo salitrero. Y ustedes saben, ¿cierto? Yo les he contado que las salitreras en el norte de Chile eran
casi como ciudades, como pueblos. Adentro de la salitrera vivía un montón de gente, no solamente los trabajadores, los obreros del salitre, sino que también vivían sus familias, habían comercio, y el comercio de las otras ciudades del sur de Chile también se iba hacia las salitreras. Por lo tanto, cierran las salitreras y se produce un tremendo, tremendo problema económico, tanto para el norte como para el sur, para todo Chile. Produce cesantía a gran escala, ¿cierto? Y por supuesto pobreza extrema. Por lo tanto, se empiezan a crear estas nuevas doctrinas, ¿cierto? Que empiezan a hablar de un nuevo rol social del Estado. El Estado tiene que hacerse cargo de los problemas de las personas. Y ahora, para dar un poquito de alivio, ¿cierto?, a la economía, se adopta el modelo de desarrollo hacia adentro, que es todo lo contrario. Es decir, sustituimos las importaciones para crearlas acá. Por ejemplo, si antes nosotros comprábamos zapatos a Francia, Italia, ahora va a ser mucho más barato, mucho más fácil y mucho más enriquecedor para Chile hacerlos aquí. La idea es industrializar Chile para que nosotros podamos producir todos nuestros bienes acá en Chile y no traerlos desde el extranjero. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? ¿Seguros? La idea es sí, crear industria chilena para que no tengamos que comprar las cosas de afuera. Es como si yo tengo en la casa, tengo un kilo de harina, tengo levadura, tengo gas, tengo sal, tengo aceite. ¿Para qué voy a ir a comprar pan? Pues me va a salir mucho más caro que hacerlo yo. Esa es la idea. ¿Se entiende? Y además le vamos a dar trabajo a los chilenos, vamos a crear mayores puestos de empleo, vamos a generar más dinero, por lo tanto va a haber más consumo, ayudamos a la industria. No, si era el paraíso era hacer la industria en Chile. ¿Se entiende? ¿Se sí, 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 entiende? sí, sí, profesora. Bien. Durante este periodo, entre 1938 y 1952, o sea, se presentan como presidentes, ¿cierto?, los gobiernos radicales. A principios de la década del 30, o a mediados de la década del 30 en realidad, se crea el Frente Popular, que es una coalición de partidos. Está el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Partido Radical. Se crea esta coalición, que es el Frente Popular, para que la gente vote por ellos, ¿vale? Y dentro de los candidatos a presidente, la mayoría era de los gobiernos radicales, o sea, del Partido Radical. Por eso se llaman gobiernos radicales. Tenemos 3 gobiernos radicales del Frente Popular, el de Pedro Aguirre Cerda, el de Juan Antonio Ríos y el de Gabriel González Videla. Estos 3 gobiernos radicales, ¿cierto? La idea principal de ellos era la industrialización sustitutiva de importaciones, era fomentar, ¿cierto?, la industria, y para eso se crea la Corfo. ¿Han escuchado hablar de la Corfo? Hasta el día de hoy funciona. Fue creada en 1939, ¿cierto?, en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, para fomentar la industria en Chile. Todos estos gobiernos, ¿cierto?, los gobiernos radicales, la idea es siempre fomentar este proceso, este modelo ISI, el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. Por lo tanto, todos sus gobiernos van a ir, todos los 3 gobiernos van a ir encaminados hacia la industrialización y el desarrollo de la industria chilena. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? What? ¿Se entiende? ¿Hay alguna Sí, duda? ¿Alguna pregunta? sí, ¿Alguna pregunta, no? no, Llegó Max. No, tía. Ya. Entonces, se implementa el modelo ISI, industrialización sustitutiva de importaciones. El Estado interviene en la economía
regulando la iniciativa privada y fijando aranceles y fijando precios. Aquí el Estado tiene un rol de empresario porque invierte en empresas y además se adueña de empresas estratégicas para la economía. Se establece la Corfo, como les decía adelante, la Corporación de Fomento, que se encarga de la planificación de la industrialización y el desarrollo energético. Además, se crean empresas en áreas estratégicas, como por ejemplo en la electricidad está Endesa, en el petróleo está ENAP o el acero con la CAP, entre otras. El objetivo fundamental es fomentar la industria nacional. ¿Para qué? Para incentivar el empleo, la producción. Por lo tanto, si fomentamos el empleo y la producción nacional, se aumentaría el consumo interno. Esto permitiría sustituir importaciones fundamentales. Como les decía yo, lo principal era crear industria en Chile para que nosotros creáramos, fabricáramos en Chile nuestras propias cosas y no nos saliera tan caro, ¿cierto?, traer de otras partes. Y eso incentiva el empleo, crea nuevos empleos, ¿cierto? Robustece la producción y le da más dinamismo a la economía chilena. ¿Se entiende? No es muy complicado. ¿Se entiende, no? ¿Cómo funciona la ICI? Sí, profe. Bien. Entonces ahí les muestro una fotito, ¿cierto? Este es el logo de la Corfo. Teníamos la instalación de la CAP, acá la empresa de acero. Endesa, ¿cierto? Una central hidroeléctrica, la plataforma petrolera de la ENAP. Todas esas empresas, ¿cierto?, tendían a robustecer la economía toda vez que daban empleos, generaban el consumo interno, ¿cierto?, y sustituían importaciones fundamentales. Esa era la idea fundamental es sustituir las importaciones. La idea es generar industria en Chile para que nosotros podamos desarrollar nuestra propia economía. Esa era la idea. Entonces, hablamos de un nuevo rol social del Estado, ¿cierto? Esto que el Estado tiene que hacerse cargo de los problemas de la gente. Entonces, ¿en qué ámbito el Estado es benefactor? En el ámbito de la previsión, por ejemplo, el Estado entrega asignaciones familiares, entrega subsidios de cesantía y pensiones a los abuelitos. En términos de salud, el Estado empieza con una ampliación de la cobertura hospitalaria, se crean nuevos hospitales y, muy importante, se crea el Servicio Nacional de Salud en el 52. Ese es el antecedente del FONASA, lo que tenemos hoy día para la salud, FONASA. ¿Ustedes tienen eso? ¿Lo conocen? ¿El Fondo Nacional de Salud? El FONASA solamente me suena. Lo he escuchado muchas veces. Cuando uno va al médico, pues ¿qué previsión tiene FONASA? FONASA es... FONASA. Exacto. Nosotros, los que estamos en FONASA, todas las personas en Chile que trabajan aportan el 7% de su sueldo a un fondo nacional, ¿cierto?, que es el FONASA, Fondo Nacional de Salud. Y con eso nosotros podemos comprar bonos y atendernos en los hospitales, a veces sin bono, a veces gratis, ¿cierto? Y el Servicio Nacional de Salud era lo que había antes del FONASA. ¿Se entiende? Era lo mismo que el FONASA de ahora. En cuanto a la vivienda, se fomenta la construcción y la autoconstrucción. La idea es que las personas puedan acceder a una vivienda de cualquier forma, ¿cierto? Para eso se crea la Corporación de la Vivienda. ¿Les suena la Corvi? ¿Les suena Corvi? Esa ya no me suena. Sí. Hay una población aquí que le llaman la Corvi, po. ¿Sí o no? Yo vivo cerca de la Corvi. Hay en cada ciudad hay o en las grandes ciudades hay una población que se llama Corvi. ¿Por qué? Porque son las primeras casas sociales que se entregaron, las primeras. Antes de eso no había nada, entonces cuando empiezan a entregar las primeras viviendas Corvi, en las poblaciones tomaron ese nombre.
Y es el antecedente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ahora nosotros tenemos el Ministerio de Vivienda, antes teníamos la COR. Y en educación se aumenta la cobertura escolar, se fortalece la educación técnica. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la educación técnica en este momento? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que era tan importante la educación técnica en ese momento? Que iba a ser un avance más, yo creo. Sí, pero ¿para qué? Para que trabajen en las Iban a estar cuestiones más que... preparados. Eso, por ahí va, Madi, por ahí va. La Para que idea, trabajen en ¿cierto? las cuestiones esas cuestiones. La idea es que como hay industria en Chile, tenemos que tener mano de obra calificada para que puedan hacer funcionar esas industrias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a tener educación técnica, los liceos técnicos van a empezar a surgir en esta época, ¿cierto? Y la Universidad Técnica del Estado en 1947 van a ser las grandes precursores de la mano de obra calificada para la industria en Chile. Esa era la idea, por eso se fortalece tanto la educación técnica. Los primeros liceos técnicos que ustedes conocen, ¿cierto?, se formaron en esta época con ese fin, con el fin de que los chicos cuando salgan de cuarto medio tengan ya una profesión en la que puedan ejercer dentro de la industria chilena. Y también la universidad técnica, ¿cierto?, que saca ingenieros, que saca gente capacitada para hacer funcionar la industria, ¿vale? Entonces la educación secundaria y superior, en términos de educación técnica, tiene gran importancia en este momento por eso mismo, por el tema de la industria. ¿Se entiende? Y, ¿Alguna duda, alguna pregunta? no, ¿Nunca tienen dudas? eh, Entonces, bueno, el modelo Easy, si bien parecía muy simpático, parecía un modelo súper, era como la panacea, ¿cierto? Era como el paraíso. Si nos poníamos a pensar, de repente podría salir la industria en Chile, hacer surgir la economía a nivel mundial, hubiésemos sido una potencia mundial en economía, como un país súper industrializado. El problema es que este sistema en Chile era súper inestable, súper inestable. El Estado, por un lado, gastaba mucho en la sociedad, o sea, había un gasto social muy elevado, lo que provocaba, ¿cierto?, alta inflación, es decir, que los precios se elevaban constantemente. Entonces, no sé, subían los sueldos, pero subían un montón de precios, un montón los precios de las canastas de alimentos, por ejemplo. Así es que la inflación provocaba, ¿cierto? O sea, que se provocaba a partir del gasto social. Se reduce el gasto fiscal, el presupuesto fiscal, y se depende mucho de los créditos externos. O sea, levantar una industria no es cuestión de buena onda, no es cuestión de tener buena voluntad, sino que necesitamos plata para hacerlo. Y como Chile no tiene plata, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Qué hacemos cuando no tenemos plata y tenemos que comprar algo? botas, Tenemos que endeudarnos, ¿cierto? Y Chile tiene que endeudarnos. endeudarse, ¿cierto?, con créditos externos. Se continúa importando bienes de capital. En Chile nunca se construyeron, o sea, se fabricaron computadores, por ejemplo, las maquinarias, todo lo que hacía funcionar a la industria teníamos que comprarlo de afuera, seguíamos importando bienes de capital. Acá en Chile no se invirtió en la creación de bienes de capital, por lo tanto seguíamos con la dependencia de importaciones. Había baja competitividad de las manufacturas nacionales, el mercado interno era muy pequeño, la gente no compraba tanto, ¿cierto? Y había un gran retraso en el sector agrícola. El sector agrícola siempre fue la piedra en el zapato de la economía porque nunca se modernizó, siempre se
siempre se continuó el tema agrícola con la tecnología arcaica que teníamos ya desde antes, desde la colonia incluso. Entonces, ¿qué consecuencias trae esta inestabilidad? Un ciclo de huelgas y de protestas, ¿cierto? Porque ya se supone que estamos súper bien, tenemos un montón de industrias, pero los precios siguen subiendo, no se invierte en la gente, ¿cierto? Seguimos con problemas en el trabajo, con problemas de trabajo precario, ¿cierto? Y se produce un ciclo de huelgas y de protestas. Tenemos, por ejemplo, la revuelta de la Chaucha en 1949 y un montón de movilizaciones obreras y sindicales. El movimiento sindical en este momento, en la década del 40 y 50, va a tener una gran importancia dentro de la historia. Y el estado de compromiso entre los partidos políticos se ve que no está funcionando, no está siendo lo bastante ágil como se quería en otro momento. Miren, ahí ustedes ven una foto de una protesta, gente que trata de dar vuelta a un camión. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? El tema, el modelo EASY se da en Chile hasta la década del 70. En el 70 ya se termina con este modelo definitivamente, cuando llega la dictadura militar, ¿cierto? Y promueve la idea del neoliberalismo. Pero eso lo vamos a ver después, fome. Sí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? No. Nel. Ay, Ya, entonces, vamos a sintetizar. En esta clase nosotros hablamos del nuevo rol del Estado, entre 1939 y 1973. Este nuevo rol del Estado surge en un contexto de crisis del modelo liberal, ¿cierto? O de crecimiento hacia afuera, en donde nosotros siempre estamos exportando. Hay una coalición de centro-izquierda que llega al poder, el Frente Popular, ¿cierto? Que les dije yo que tenía los gobiernos radicales que van a centrar su gobierno en la creación, ¿cierto? O sea, en la promoción del modelo EASY. Hay consecuencias socioeconómicas de la crisis de 1929, lo que significa un nuevo modelo de desarrollo que se caracteriza por la sustitución de importaciones, el modelo EASY. Aquí se promueve el crecimiento hacia adentro, en donde la idea es que nosotros creemos nuestra industria nacional para que no tengamos que exportar las cosas que antes teníamos que importar. ¿Se entiende eso, cierto? sí. ¿Sí? Ya. La idea de que nosotros tengamos la industria es que nosotros hagamos nuestras cosas aquí y no las compremos de afuera. Y así teníamos más trabajo, mejor economía, etc. Se produce, ¿cierto?, un nuevo rol del Estado, en donde el Estado empieza a ser un Estado tanto empresario como benefactor. Las consecuencias, o sea, las características, perdón, del Estado empresario son, por ejemplo, la creación de la Corfo, que planifica y financia la industria chilena, el surgimiento del sector público a través de empresas estatales, son empresas que son del Estado, son empresas públicas. Por ejemplo, la Endesa, que es la empresa de electricidad, IANSA, Codelco, el cobre, por ejemplo, ENAP, la CAP, etc. Son empresas estratégicas que son de propiedad del Estado. La economía se regula, ¿cierto? La regula el mismo Estado a partir de la iniciativa privada. El Estado va a regular la economía, va a fijar aranceles, va a fijar precios, ¿cierto? Pero también va a incentivar a la economía privada. No es un Estado socialista, no es un Estado comunista, sino que
el Estado interviene, pero también deja al mercado funcionar de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Estamos también con el Estado benefactor, que tiene una inversión social, eso se expresa, ¿cierto?, en plata. No es que se preocupe nomás, sino que invierte, gasta, ¿cierto?, en salud, crea crea este Servicio Nacional de Salud. Oh, estoy quedando sin tiempo. En educación, ¿cierto? Se promueve, se agranda la cobertura de educación, se promueve la educación técnica para que tengamos mano de obra calificada. En la previsión se empiezan a entregar subsidios de cesantía, se crea el tema de las pensiones para los abuelitos, ¿cierto? Y hay beneficios, ¿cierto?, para los sectores medios y los sectores populares. Ahora se produce también una crisis, a mediados de la década del 50 se produce la crisis de este modelo, que se produce finalmente por el retraso del sector agrario, ¿cierto? Teníamos una industria, perdón, una producción bastante arcaica en el campo en Chile. Hay inflación a partir del gasto público, mala distribución de la riqueza, dependencia de importaciones de bienes de capital, no fuimos capaces nunca de generar esos bienes acá en Chile, dependencia de crédito extranjero. Yo les decía que parar una industria requería muchísimos recursos, y como Chile estaba en crisis económica, tenía que endeudarse para poder levantar estas industrias, lo que significaba en la práctica dependencia de los créditos extranjeros. ¿Y qué consecuencias trae esta crisis? Aumento del desempleo y protestas sociales. ¿Se entiende? Sí. ¿Queda claro?